Shaburux presenta Ecos de Terror. ¡Puh! Bienvenidos nuevamente. Yo soy Marduk y esta noche seré el centinela. El día de hoy tenemos un relato bastante aterrador como es nuestra costumbre. La noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Cada día, a la misma hora, sin falta, visitaba a la paciente de la habitación 306. Y mi corazón no paraba de latir. Cursando mi último año de mi carrera en medicina, hacía ya precisamente 3 meses que me encontraba haciendo mi internado en una prestigiosa clínica ubicada en una zona muy acomodada al oriente de Santiago, que era reconocida por ser la mejor de todo el país, ostentando ser el lugar con los mejores profesionales de la salud. La verdad era que me sentía afortunada de hacer mi práctica laboral en dicho sitio, aun cuando había ciertas cosas que me hacían ruido. María Luisa, ¿puedes revisar al paciente de la habitación 507? Me dijo el doctor Avendaño, mi profesor guía, y tan pronto lo escuché, casi por acto reflejo miré el reloj de pulsera, descubriendo que faltaban escasos minutos para que fuesen las 8 de la noche. ¿O tienes algo que hacer?, añadió, mirándome con reproche. Nada, doctora Avendaño. Estaba mintiendo. Siempre me juntaba con la paciente de la habitación 306 a las 8 de la noche. Pero lógicamente no podía negarme a sus órdenes. De inmediato voy a revisar ese paciente. Resultaba que, si bien esta clínica recibía a muchos tipos de pacientes, con dolencias tan diversas que iban desde simples resfriados a cirugías de baja complejidad, adicionalmente una gran cantidad de partos e intervenciones estéticas. Había algo que no cuadraba bien ahí, ya que había muchas muchachas que ingresaban a pabellón por apendicitis. Pero la cosa estaba en que, revisando sus fichas, ellas no tenían ningún indicio de que realmente necesitaran ser operadas. Lo sabía. No tenía por qué inmiscuirme en cosas que no afectaran directamente mi desempeño en el internado. Pero la duda ya estaba fija en mi cabeza, y una vez instalada ahí, esa inquietud eventualmente se convirtió en una insana obsesión, que solo se incrementó al pasar de las semanas. ¡Hola, Adriana! Con mi respiración agitada, abrí con soltura precisamente la puerta de la habitación 306, pues ya no sentía la necesidad de tocar la puerta antes de entrar. Disculpa la hora, vine en cuanto pude. Ella, en vez de reprenderme por haber llegado ligeramente atrasada a nuestra cita, si es que se le podía llamar de aquella manera, me miró sonriente, sumamente sonriente, y yo no pude más que corresponderle a esa sonrisa. Aún recordaba con frescura cuando la había conocido, no más de 9 días atrás, cuando el propio doctor Avendaño me había indicado que diera una ronda por los pasillos del piso 3 de esa inmensa clínica. Algo que me pareció inusual, ya que todos sabíamos que ese piso, debido a ciertos fallos estructurales, estaba parcialmente en desuso. O al menos eso era lo que yo sabía. Adriana, la paciente de la habitación 306, eran en simples palabras hermosa, sumamente hermosa. Y no solo eso, hasta ella era tal vez una de las personas más inteligentes que conocía. Aunque era verdad que disfrutaba enormemente el tiempo que compartía con ellas a solas, también no podía negar que me pareciera sumamente atípico que ella no tuviera visitas, que ella tampoco mencionara nada acerca de sus familiares o del por qué había ido a parar en esa clínica, a pesar de que muchas veces yo misma había tocado el tema, y aún más importante, que el informe que se encontraba en su camilla no tuviera alguna indicación que impidiera su alta médica. Más de una ocasión me vi tentada a preguntarle a mis otros compañeros del internado si sabían algo de Adriana, o incluso a alguno de los otros doctores de la clínica. Pero cada vez que ese pensamiento pasaba por mi cabeza, recordaba lo que siempre me decía ella cada vez que nos veíamos, que por su condición nadie debía saber que se encontraba ahí, y que ella ya había arreglado con la administración que solo unas cuantas personas en el hospital podíamos atenderla. Supuse que por su belleza y por esta situación se trataba de algún artista o alguien famoso, y como yo estoy desconectada de todos estos medios,
No tenía idea de quién se trataba. Y mi corazón seguía latiendo con fuerza. A estas alturas ya me era imposible dejar de seguir pensando en ella, a tal punto que a menudo observaba con cierta manía mi reloj de pulsera, ansiosa, deseosa, atenta a que llegara la hora en donde Adrián y yo nos veíamos. Nuevamente eran las 8 de la noche, y apenas si tuve la oportunidad de hacerlo, subí los escalones que me llevarían hacia el piso 3. Pero apenas si me topé con la puerta de la habitación 306, y coloqué mi mano sobre el picaporte de la puerta para abrirla. Esta estaba cerrada con llave. ¿Adriana? Nuevamente intenté abrir la puerta. ¿Adriana? Repetí, pero nada. Repetí aquella acción, toqué la puerta una y otra vez y una vez más. Sin embargo, no tuve respuesta alguna. Y aun cuando quise pensar que Adriana me habría dicho que le darían de alta, y que por ende nosotros dos sí teníamos algún tipo de vínculo, lo único que pude pensar fue que ella efectivamente se había ido sin avisarme. Ya al borde de la desesperación por saber lo que había ocurrido con Adriana, y a pesar de sus precisas instrucciones acerca del tema, bajé al primer piso de la clínica, y de inmediato comencé a buscar a la doctora Martínez, quien seguramente al ser la superior del doctor Avendaño, tendría respuestas a mis dudas. ¡Doctora Martínez! Y cosa rara en mí, comencé a tartamudear con evidencia, incluso teniendo la necesidad de detenerme a hablar, ya que estaba perdiendo el aliento. ¿Qué le pasa, María Luisa? La doctora alzó curioso una ceja, mirándome con sus intensos ojos verdes. ¿Acaso ha pasado algo con un paciente? ¿Qué pasó con la paciente de la habitación 306? Entonces la doctora Martínez abrió mucho sus ojos, empalideció de manera súbita, y hasta creo que la expresión de su rostro se desencajó. ¿Doctora Martínez? Justo cuando ella estaba por responderme, fue que llegó un paciente de urgencia a la clínica, por lo cual la conversación entre la doctora Martínez y yo quedó pendiente. Y aunque hice lo posible por estar concentrada en ese paciente de urgencia, solo pude pensar en la última vez que vi a Adriana. A partir de ese momento, tanto la doctora Martínez como el doctor Avendaño me evitaban constantemente. Y yo, no aguantando más no saber lo que había ocurrido a Adriana, decidí al día siguiente, prolijamente a las 8 de la noche en punto, ir hacia la habitación 306. Toqué nerviosamente la puerta, y esta vez ella sí la abrió. Adriana no se veía bien. Adriana se veía mal, y apenas si nuestras miradas se cruzaron, ella me abrazó tan desesperadamente que solo pude pensar que algo realmente grave estaba sucediendo ahí. ¡Ellos me lo quitaron, María Luisa! ¡Me lo quitaron! Y de un momento a otro comenzó a llorar, quebrándose por completo, y se aferró aún con más fuerza a mi cuerpo. Aquella noche Adriana me contó entre siseos y susurros lo que realmente estaba ocurriendo. Y estando dispuesta a ayudarla, sin entender bien el porqué, fue que al salir de la habitación 306, decidí bajar las escaleras que me llevarían una vez más al primer piso, en donde para mi fortuna me encontré con inmediatez tanto con el doctor Avendaño como con la doctora Martínez. Les dije que necesitaba hablar con ellos acerca de la paciente de la habitación 306, y de alguna manera logré que me acompañaran a aquel mismo cuarto, bajo la premisa de que necesitaba verificar verdaderamente lo que había ocurrido ahí. María Luisa, ¿de qué querías hablar con nosotros? Pero apenas si la doctora Martínez emitió esas palabras, cerré la puerta de esa habitación que se encontraba totalmente vacía bajo llave, la cual había obtenido con un pequeño soborno a los auxiliares de aseo. Sé lo que le hicieron a Adriana, a ella y a su bebé. En esta costosa clínica se practicaban abortos a chicas de alta clase social, los cuales se encubrían con falsas apendicitis, siendo Adriana una de las tantas pacientes que habían pasado por los quirófanos de los doctores Martínez y Avendaño. ¡Cálmate, María Luisa! Los ojos verdes de la doctora Martínez observaron con horror. No tenían forma de entender cómo es que yo sabía todo esto. Confesando su actuar, el doctor Avendaño dijo con la voz quebrada: Adriana ya está muerta desde hace casi 4 meses.
Mi corazón latía con fuerza y sentí el gélido aliento de Adrián en mi cuello. Escuché, si es que se le puede llamar así, su voz en mi mente, diciéndome que me saliera de la habitación. Ambos doctores seguían en shock mientras yo cruzaba la puerta. Tan pronto salí de la habitación, la luz se apagó y la puerta se cerró con fuerza. Un grito desgarrador venía del interior, mezclado con los gritos de los doctores Avendaño y Martínez, que no podían salir de ahí. Era imposible abrir la puerta, parecía sellada. Yo corrí a pedir auxilio y los elementos de seguridad del hospital tuvieron que romper la puerta con un hacha que tomaron del equipo contra incendios. Los doctores yacían en el piso, desmayados. Nunca se pudo conseguir evidencia de lo sucedido con relación a los abortos clandestinos y de las muertes por negligencia médica. Sin embargo, los doctores Avendaño y Martínez nunca se recuperaron del todo. Pasaron el resto de sus días en un estado casi catatónico, como si les hubieran robado la chispa de su vida. ¿Alguna vez han bailado con el diablo por las noches? Ay, es una lástima que el programa termine. Pero, por ello les pido que compartan, comenten y sobre todo, se suscriban. Nos estaremos viendo muy pronto. Ecos de terror.